El nacimiento de Jesucristo. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y lo llamarás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Capítulo 2. Y se trata de la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocaron todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Le dieron oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación,
lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque murieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo miedo de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y ahí vivió en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Mateo capítulo 3. Se trata de la predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus caminos. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, su calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu que Dios descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 4, y se trata de la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces
con tu pie en piedra. Pero Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Después entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y a todos los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mateo capítulo 5, y se trata el sermón del monte y las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca le enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los maltratan y los persiguen y dicen toda clase de mal en contra de ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué sería salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un
de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra tu luz delante de los hombres para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. No pienses que has venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto te digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque te digo que si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo te digo que cualquiera que se enoje en contra de su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es de ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, le dé la carta de divorcio. Pero yo te digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, has oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo te digo, no jures en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Pero que tu hablar sea sí, y tu hablar sea no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Pero sea tu hablar sí, sí, que sea sí, y cuando sea no, que sea no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo te digo, no resistas al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, también ponle la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga una milla, ve y llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo te digo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen, para que seas hijo de tu Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los inconversos? Sean pues ustedes perfectos, como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 6, y se trata Jesús y la limosna. Guárdate de hacer tu justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera no tendrás recompensa de tu Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto te digo que ya tienes tu recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra tú en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No te hagas pues semejante a ellos, porque tu Padre sabe qué cosas tienes necesidad antes de que tú se las pidas. Tú pues ora así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos santos. Amén. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, Dios te perdonará también a ti, tu Padre celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre te perdonará tus ofensas. Cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hazte tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la orina corrompen, y donde ladrones no minan ni roban. Porque donde está tu corazón, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?
Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerás a uno y amarás al otro, o quedarás a uno y menospreciarás al otro. No puedes servir a Dios. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, te digo, no te afanes por tu vida, qué has de comer o qué has de beber, ni por tu cuerpo, qué has de vestir. ¿No es la vida más importante que el alimento? ¿No es el cuerpo más importante que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y tu Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero te digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por ti y por ustedes, hombres de poca fe? No te afanes pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los inconversos buscan todas estas cosas, pero tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, y basta cada día su propio mal. Mateo capítulo 7, y se trata de el juzgar a los demás. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que tú juzgas serás juzgado, y con la medida con la que tú mides serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni eches tus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y te despadacen. Pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dé una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dé una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más tu Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con ustedes, así también haz tú con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Guárdate de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por tus frutos te conoceré. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de la maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y esta casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo capítulo 8, y se trata, Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
Vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos que vamos a morir. Y él les dijo: ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamando diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido hasta acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Vayan. Y ellos salieron y se fueron en aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y murieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y todo lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Mateo capítulo 9. Y se trata de Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa,
He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron justamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come su maestro con los publicanos y con los pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: Apártense, porque la niña no está muerta, sino que duerme, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano de la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creen que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a tu fe, se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Miren que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha,
mas los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo capítulo 10, y se trata elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Andrés, su hermano. Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicando, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, porque de gracia recibirán y van a dar gracia. No carguen ni oro ni plata, ni cobre en sus cintos, ni de alforjas para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense en quién en ella sea digno, y posen ahí hasta que salgan. Y al entrar en la casa, salúdenla, y si la casa fuera digna, su paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, su paz se volverá a ustedes. Y si alguno no los recibe, ni los oye, sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad, sacúdense el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guárdense de los hombres, porque los entregarán a los concilios, y en sus sinagogas los azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de tu Padre que habla en ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el final, éste será salvo.
Cuando los persigan en esta ciudad, váyanse a otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Así que no les teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oigan al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin su padre, pues aún sus cabellos están todos contados. Así que no temas, más valen ustedes que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No pienses que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer la paz, sino para traer espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Al que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que a ustedes recibe, a mí recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto te digo que no perderá su recompensa. Mateo capítulo 11, y se trata de los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondió Jesús y le dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyeron y que vieron. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento?
¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, te digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, y cuál preparada tu camino delante de mí. De cierto te digo, entre los que nacen de mujer no se han levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: tocamos flauta y no bailaste. Endechamos y no lamentaste. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.